Palabra Viva. Este podcast ha sido creado con el único propósito de profundizar en la palabra de Dios para impactar la vida de personas que por fe han creído que Jesucristo es el unigénito de Dios, quien nos redimió de la maldición de la muerte, donde encontramos una esperanza viva y en quien podemos ser transformados hasta su venida. Episodio 1. Bienvenidos a este episodio de Palabra Viva, donde escucharás un recorrido por la Biblia, lo que Dios ha escrito desde su corazón para el corazón del hombre, en tal manera que tu vida pueda ser restaurada, a través de las enseñanzas de Eleazar Mendoza Liñán, pastor en la iglesia Living Word en Irving, Texas, quien además, junto con su equipo ministerial, da cobertura a iglesias en México, Estados Unidos, Japón y colabora con otros ministerios en Europa, Asia y África, predicando la palabra de Dios, fortaleciendo las iglesias y compartiendo lo que ha recibido a través de 40 años sirviendo en el cuerpo de Cristo. Para comenzar, en este episodio escucharemos un panorama general de la Biblia, así como la perspectiva de 7 hombres clave del Antiguo Testamento. Las 4 dispensaciones, donde veremos diferentes formas en las que Dios se ha relacionado con la humanidad. La Biblia está dividida en 2 partes, ¿sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ya los conocen, ¿verdad? Okay. El Antiguo Testamento dice Antiguo Pacto de Dios con los hombres. Es el relato de la relación entre Dios y el hombre desde la creación hasta unos 400 años antes de Cristo. Y se divide entre libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. O sea, desde que Dios creó la tierra, desde Génesis capítulo 1, el Antiguo Testamento se acabó de escribir 400 años antes de que Cristo viniera. Entonces, por 400 años no hubo nada, no hubo profeta, no hubo nada. Fue una época muy larga de silencio que Dios no mandó a nadie a escribir algo de su palabra. Entonces, es conocido como una época de silencio. ¿Cómo está dividido el Antiguo Testamento? Primero, los 5 libros del Pentateuco. ¿Ustedes ya se saben los libros de la Biblia? ¿De memoria? ¿No? ¿En cronología? Sí. No. Es necesario que se los aprendan. Ok, en orden. En orden, sí. ¿Cómo fueron? Hay algunos YouTube videos de como cancioncita que ayuda a aprenderse los libros de la Biblia. Y así es más fácil encontrar, o cuando necesitemos ir a buscar una referencia, pues más rápidamente, ¿no? Entonces, digamos que su primera tarea es aprenderse los nombres de los libros de la Biblia, ¿ok? Entonces, los primeros 5 libros de la Biblia son los libros que se conocen los del Pentateuco. Penta significa 5. Y Teuco es como un tratado de 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Después de ahí vienen los 12 libros históricos de Israel. Cómo se formó Israel a partir de Josué, Jueces, Ruth, y todos los otros libros que llegan hasta Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, hasta Esther, ¿ok? Ahorita en el mapa de la Biblia nos lo dice más claramente. Luego vienen los 5 libros poéticos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 5 libros. Y luego hay 5 libros de profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué son mayores? Porque son más grandes los libros. Luego los 5 profetas, los 12 profetas menores.
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ok? Entonces, si ven, está fácil, ¿no? 512, 5512. Como un teléfono. 512, 5512. Y eso nos da el total de los libros del Antiguo Testamento, 39 libros en total. Llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento significa el pacto de Dios con los hombres, el nuevo pacto de Dios con los hombres. Y revela a Cristo como el Salvador de la humanidad, relata su vida y sus enseñanzas para la vida cristiana, y también incluye la historia del comienzo de la iglesia cristiana y cartas de los primeros apóstoles a las nuevas iglesias. Entonces hay 4 evangelios de la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Un libro de historia, que es Hechos de los Apóstoles, la historia de los primeros cristianos. Luego 21 cartas en total, que incluye las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, las de Santiago, Hebreos y Judas. 21 cartas en total y un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Y entonces tenemos ahí 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, la segunda hojita, ya la tienes ahí. La biblioteca bíblica. Ahí está la misma idea, pero ya con nombres específicos, ¿sí? Y tenemos Génesis a Deuteronomio, el Pentateuco. Y luego dice historia antes del exilio. El exilio es cuando Israel finalmente ya se rebeló contra Dios y llegaron los reyes enemigos y los sacaron de su tierra, los sacaron de la tierra prometida y estuvieron cautivos 70 años. Entonces ese exilio son 70 años que Israel estuvo fuera de su país, fuera de su territorio. ¿Ok? Luego dice historia después del exilio o la restauración, que es después de los 70 años. No sé si le quieran poner aquí 70 años entre Segunda de Crónicas y Esdras. Y esa es la historia de la restauración, cuando Israel regresó a su lugar, a su tierra prometida. Los libros de poesía se llaman poesía porque están escritos como si fuera una poesía. O sea, no es un relato histórico, sino son pensamientos. Job nos habla acerca de un hombre justo que sufre, y es una revelación muy importante, porque a veces pensamos que los que estamos bien con Dios no debemos de sufrir. Y pues no es cierto, ¿no? O sea, Dios quiere siempre más de nosotros y el sufrimiento por nuestra naturaleza humana es lo que nos ayuda a buscar más a Dios. Cuando estamos en total aflicción, lo que preguntamos es cuando de verdad clamamos a Dios. Ándale. Sí. Salmos, muchas de ellas son oraciones, son alabanzas, son cantos que también incluyen todas las áreas del alma. Si alguien quiere conocer su alma, cómo es uno internamente, el libro de los Salmos nos descubre así. Proverbios, mucha sabiduría, Eclesiastés también, y Cantares es un canto de amor entre el esposo y la esposa, y en una manera general nos habla acerca de el amor entre Cristo y su iglesia. Si uno no tiene ese entendimiento, va a ser difícil entender Cantares. Es un libro muy atrevido, que incluso los que dictaminaron qué libros incluir en la Biblia dudaban que ese deberían de incluirlo, porque habla mucho de intimidad y cosas así entre el esposo y la esposa. Pero
Eso pues es creado por Dios y es santo, es puro y no hay nada de qué avergonzarse cuando... Mientras esté dentro del matrimonio no hay problema. Ujú, Y cuando no ofenda a nadie. claro. Lástima. Ujú. Luego los profetas mayores. Los profetas mayores corresponden a la historia antes del exilio. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores, obviamente todo esto lo vamos a ir viendo con más detalle, pero esta es como una panorámica general. Los profetas menores nos hablan acerca de él durante el exilio y el regreso del exilio a la tierra prometida. Y allí se termina el Antiguo Testamento. Después de 400 años de silencio, viene el nacimiento de Jesús, que es lo que abre el Nuevo Testamento, y empezamos con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 perspectivas diferentes de quién es el Señor Jesús. Cada evangelio nos enseña a Cristo en una fase diferente, en una fase especial. Luego viene el libro de la historia, cómo es que empezó la iglesia, el libro de la historia en el Nuevo Testamento. Si voy muy rápido me dicen, o si tienen preguntas de lo que digo, ya saben, o sea, el chiste es que todo les quede bien claro y no haya cosas, ¿no? O sea, yo no tengo prisa en acabar. Pueden llevar 10 años si quieren. Aprendiendo, pero el chiste es que lo tengan bien clarito, ¿no? O sea, les surge alguna curiosidad, con confianza. Historia, la historia del nacimiento de la iglesia, y nos da ahí también una perspectiva de cómo funciona la iglesia, o cómo debe de funcionar la iglesia. ¿A partir de Hechos? Hechos es, ajá. Y las cartas de Pablo son todas desde Romanos hasta Filemón. Nos enseñan cómo desarrollar la verdadera vida cristiana. Qué cosas están bien, qué cosas están mal y cómo debe de ser el funcionamiento de la iglesia, ya con detalle. Después vienen las cartas generales o las epístolas. Cartas o epístolas es la misma palabra. Porque alguna vez le preguntaron a un hermano joven, decía, a ver, ¿quién es la epístola? ¿Qué significa una epístola? Y dice, no, es la esposa del apóstol. No es la esposa del apóstol. Es una carta. Yo tenía duda cuando hacían las epístolas. Mi mamá, como es católica, ella me decía las epístolas y yo no pensaba que era ellos que le decían así. Entonces, pues yo no le decía nada, nomás le decía que yo le decía por los libros, ¿no? El libro. Ella me decía epístola. No sabía que era lo mismo. Epístola es una palabra ya muy antigua. Sí, es una palabra antigua. Que significa carta. Entonces, Y no sabía que todas estas eran cartas también que se habían dirigido hacia esas ciudades. También. Y también ellas le llaman, yo creo que en la Iglesia Católica siempre llaman cartas o epístolas, porque ella siempre me mencionaba así, cartas. Sí. Y uno está, como cristiano, está acostumbrado a decir el libro de, sí. Como de Romanos, de Corintios. Sí. Sí, pero son cartas, o sea, la manera de comunicarse pues era por carta. Y Pablo y Santiago, Pedro, Juan y Judas escribieron cartas a las iglesias o a los hermanos y son las que están ahí. Y el único libro de profecía que existe en el Nuevo Testamento es Apocalipsis. Las cosas que están escritas en Apocalipsis empezaron a suceder un poco después de que la historia de la iglesia se cierra en Hechos.
y nos dan una perspectiva general hasta nuestros días y todavía va más allá para enseñarnos qué es lo que viene, el arrebato, los vencedores, la tribulación, el milenio, el fin del mundo y el juicio final. Y después la eternidad, Nueva Jerusalén y todo eso, ¿no? Muy, muy interesante Apocalipsis porque nos dice que va a venir antes de que venga, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo muchas de esas cosas el día de hoy. ¿Ok? Entonces, así está la biblioteca bíblica y esta es otra manera de verlo, los mismos libros en un centro que para mí es muy importante, que es, aquí tiene una cruz, pero el centro de toda la palabra de Dios es Cristo. Mientras más conocemos de Jesús o de Cristo, de su obra, de lo que Él vivió, de lo que Él enseñó, más fácil vamos a entender todo lo que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema central, principal, es Cristo, y vamos a encontrar muchísimo de Cristo en toda la Biblia. Si no conocemos a Jesús, la Biblia puede ser un libro pues muy complicado, muy difícil, que habla de muchas cosas que no entiendo, que por qué así, que por qué los sacrificios, que por qué esto y aquello. Pero si conocemos a Cristo, todo lo que vamos leyendo en la Biblia va tomando sentido y decimos, pues sí, o sea, la Biblia desde el mero principio estaba queriendo hablar acerca de que conociéramos a Cristo y de que tuviéramos una relación personal con Él. Entonces, por eso me gusta este cuadro, porque tiene la parte central, la cruz, y entonces vemos también aquí la misma división de una manera general, y como podemos visualizar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, también aquí tienen los nombres de los libros, si se los quieren aprender de aquí o de acá, o buscar un video en YouTube. Eso les va a ayudar. ¿Ok? Ahora, les voy a dar ahora una perspectiva general de toda la Biblia en base a las eras o dispensaciones de la Biblia, para que tengamos un entendimiento un poco más profundo. ¿Ok? Entonces, eso ya no está aquí en las hojitas. Esto lo van a notar. ¿Ok? La Biblia está dividida en 4 eras. ¿Eso lo notamos? Sí. 4 eras o 4 dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios se relaciona con la humanidad bajo ciertas leyes a través de las cuales Él los gobierna. ¿Como los mandamientos? Como los mandamientos, sí. A ver, una dispensación es donde Dios se manifiesta. Un periodo de tiempo donde Dios se relaciona con la humanidad en base a ciertas leyes o reglamentos que Él pone para que la gente lo conozca. Uh-huh. Entonces, lo vamos a entender un poquito mejor ahorita que les explique.
La primera dispensación, o sea, de las 4 dispensaciones, la primera dispensación o la primera era es la era de los patriarcas. ¿Ok? Y eso abarca el libro de Génesis. Entonces, la era de los patriarcas va desde la creación hasta José, que fue el último de los patriarcas que se menciona en el libro de Génesis. José, el que vendieron sus hermanos. Sí. Ok. Desde Génesis hasta José. Hasta José. Ok. Allí Dios se relacionó con la humanidad que existía en una manera directa. Dios le hablaba directamente a la gente. Dios platicaba con ellos. Así como desde Adán y Eva, dice la Biblia que Dios venía y se presentaba con ellos en el fresco del día para tener comunión con ellos. Y cuando puso a Adán a labrar la tierra, no mandaba profetas, no mandaba ángeles, no tenían Biblia. La única manera en la cual Dios se comunicaba con ellos era hablándoles directamente, ¿sí? Esa es la época de los patriarcas. Dios le dijo a Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, y cuando pecaron, Dios vino con ellos directamente y les habló y les dijo, ¿por qué obedeciste a la serpiente? ¿Por qué obedeciste a tu mujer? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué me desobedeciste a mí? En fin, todo eso. Y todo el libro de Génesis se ve que Dios hablaba con la gente. Por eso se llama una dispensación. Es un tiempo especial en el cual la tierra empezó a ser habitada, y la manera en la cual Dios se relacionaba con la humanidad era a través de Él directamente decirles lo que tenían que hacer, ¿sí? Allí vamos a encontrar en Génesis 8 personajes mayores, ¿ok? Número 1, Adán. Número 2, Abel. Número 3, Enoc. Número 4, Noé. Número 5, Abraham. Número 6, Isaac. Número 7, Jacob. Jacob o Israel. Y a Israel ya lo llamaron después, ¿no? Sí. Y número 8, José. Estos son los patriarcas. Por eso se llama la dispensación de los patriarcas, porque Dios principalmente platica con ellos, habla con ellos y les dice qué es lo que tienen que hacer. Y a medida que ellos responden en fe a lo que Dios les decía, entonces las cosas pasaban. De los 8 que están ahí, el único que está, por decirlo, reprobado o mal, es Adán. Los otros 7 son ejemplos de hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios e hicieron la voluntad de Dios, y son ejemplos para nuestras vidas, ¿sí? Entonces vamos a ver en el libro de Génesis 7 patriarcas buenos, que fueron los que, a través de los cuales Dios le habló a toda la humanidad, y entonces a través de ellos Dios se relacionó
con ellos. Por ejemplo, Noé. ¿Sí? Dios no quería destruir a la humanidad. Y por eso le dijo a Noé, haz un arca, porque el pecado ya no lo aguanta. Y Noé dice que fue pregonero de justicia, o sea que estuvo predicando por todos lados. Y nadie le hizo caso, absolutamente nada. Todos pensaban que estaba loco, que como que iba a llover, nunca había llovido, que ese barco allí construido arriba de un monte, ¿quién construye un barco arriba de un monte? Nadie le ayudaba. Bueno, él tenía seguramente sus siervos, sus gentes y sus hijos, y les llevó un buen de tiempo construir el arca. Algunos dicen 70 años, algunos dicen 150 años, pero pues en aquel entonces vivían como 900 años, así es que para nosotros sería un proyecto de 15 años, de 10 años. En fin, relativamente, ¿no? Pero Noé fue el único que le creyó y por eso Dios salvó a la humanidad a través de Noé y de su familia. Y así vemos, ¿no? La historia de cada uno de ellos nos muestra que Dios escogió patriarcas para iniciar la población de la tierra y para empezar a crear todo lo que vemos, todas las naciones que existen el día de hoy. Los chinos, los rusos, los japoneses, los africanos, los de la India, todos vienen de ahí. Y el origen de todos, primero fue Adán, cuando Dios destruyó todo por medio del diluvio, porque nadie se quiso arrepentir. El nuevo inicio es a través de Noé. Sí, obviamente están antes de Noé. ¿Quiénes están? Abel y Enoc. Okay. Ellos fueron de los pocos que creyeron y siguieron a Dios con todo su corazón antes del diluvio. Y Noé es después del diluvio y nos enseña cómo la tierra otra vez tuvo que empezar a volverse a poblar a través de la familia de Noé. Noé tuvo 3 hijos y definitivamente todas las razas que vemos venían ya en los genes de Noé y estaban en los genes de sus hijos y estaban en los genes de las esposas de sus hijos. Pero definitivamente pues todo viene desde Adán también, ¿no? O sea, Dios le puso a Adán unos genes que podía tener hijos güeritos, hijos negritos, color azul. Color azul, sí. De todo. De todo, porque Dios, pues para él todas las razas son iguales, todos los colores son iguales, altos, bajitos, en fin, ojo rasgado, lo que sea. Dios lo creó todo desde el principio y así es como tenemos la expansión de la humanidad, ¿no? Después de Noé vienen los otros patriarcas que son Abraham. Iba a preguntar, perdón. Sí. Cuando dice Adán fue reprobado, o sea, ¿cómo a qué se refiere? O sea, porque fue reprobado porque él no muestra que se haya arrepentido, que haya pedido perdón o que haya reconciliado su situación con Dios. En Adán prácticamente quiere decir como que no tuvo salvación prácticamente. Es difícil. Es difícil porque solo Dios sabe, pero sí. Así o sea, pero en una manera clara, uh-huh. Sí. O sea, Dios vino, trajo juicio sobre de él y le dijo, has pecado, has hecho esto y esto y esto, te voy a echar fuera. Pero no se ve, o por lo menos uh-huh. tal vez existió, uh-huh. que Adán se haya arrepentido y ha traído un sacrificio delante de Dios. A lo mejor lo hizo. Sí, uno ya no puede saber. A lo mejor nos lo vamos a encontrar ahí en el cielo. Sí. Puede ser. Pues más bien pienso que pues desaprovechó, ¿no? Él, porque directamente tenía contacto con Dios. Creo que fue de los pocos pues que pudo haber tenido eso. Y pues con más razón debió haber obedecido. Sí. O sea, es reprobado en relación a que no es un ejemplo a seguir. Sí, que falló, pues sí. Principalmente. Ahora, ¿quién se va al cielo y quién no? Pues, uh-huh. Obviamente en la Biblia hay claros ejemplos de quiénes sí se van ahí. Pero hay algunos que tú te quedas pensando, bueno, ¿sí será o no será? ¿O se arrepintió a fin de cuentas o no? Pero es muy difícil. O sea, si la Biblia no lo dice, todo queda
Y eso es una muy, muy buena cosa que tenemos que aprender. Sí, Que si la Biblia lo dice, es seguro. Si la Biblia no dice, pues puede ser que sí, puede ser que no. No podemos estar seguros. Yo les puedo dar mi opinión, otros pastores pueden tener otra opinión. Ok, cada quien, según vea su opinión o según entienda, yo no tengo problema con eso. Pero si la Biblia lo dice, es así porque la Biblia lo dice. Y ahí no es mi opinión o la de quien sea, es que la Biblia lo dice. Y, por ejemplo, Abel, él se ve que sí ofreció un sacrificio correcto delante de Dios, porque seguramente Abel también tenía pecado y cuando llegó el tiempo, pues ofreció la ofrenda que era correcta. Caín es un mal ejemplo porque lo que quiso ofrecer a Dios fue obras de esfuerzo propio, como juntar algo que él había labrado, algo que él había producido, sus árboles, sus frutos, es mucho trabajo. Un cordero, pues, la oveja es la que se toca. Y ya nada más se lo agarró y le ofreció, que es la ofrenda correcta. Y cuando Caín se enoja, Dios le dice a Caín, si tú haces las cosas bien, serás aceptado. O sea, Dios no rechazó a Caín inicialmente, rechazó su ofrenda, es lo que dice la Biblia, pero Caín no quiso aprovechar la oportunidad que Dios le daba. Y también cuando Dios le dice, he aquí el pecado está a la puerta, la traducción más correcta es, he aquí la ofrenda por el pecado está a la puerta. Entonces, Dios le estaba dando a Caín una oportunidad completa de hacer las cosas bien, como Dios quiere, y de reconciliarse con Dios. Pero no quiso. Y además se enojó más y fue a matar a su hermano, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, la Biblia nos da ejemplos bien claros de todo lo bueno y todo lo malo que hay en esta tierra. Y aún así lo protegió, ¿no? Porque le dijo que nadie podía matarlo a pesar de lo que había hecho. O sea, todavía lo protegió porque al que lo matara lo maldecía. ¿No? Sí, Dios pudo haber traído un rayo y ahí se acababa Caín. Pero pues Caín también tuvo muchísimos hijos. Y mucha descendencia. Irse, pues. Sí. Y pues se ve que de ahí es de donde viene toda la gente con malas enseñanzas, con malas costumbres, que fueron los que llegaron al punto del diluvio y que Dios tuvo que destruir porque no solamente se habían contaminado ellos, sino habían contaminado a la línea de Set. Set, que es como Caín mató a Abel. Abel no tuvo descendencia. Pero Dios le dio otro hijo a Adán y Eva que se llama Set. Y la descendencia de Set fue la línea de los hijos de Dios. La descendencia de Caín, la de los hijos de los hombres. Pero los hijos de los hombres empezaron a contaminar a los hijos de Dios. Y entonces... Eso no sabía que habían tenido otro hijo. Adán y Eva. Sí, tuvieron muchos. ¿Ah, sí? Yo no había escuchado eso. Sí. Si quieres ver ahí en Génesis capítulo 5. Abre. Los primeros versículos que dice. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Sí. ¿Y luego? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, no solamente tuvo a Set, sino que tuvo hijos e hijas. No sé cuántos. No, yo no lo había Imagínate, más bien porque ya lo leí. 800 años teniendo hijos, híjole. Muchos hijos. Y de ahí es de donde vienen las siguientes parejas. Porque como es una dispensación diferente, allí sí se podían casar hermanos con hermanas, porque no había más. De hecho, eso buscaban, ¿verdad? Casi por lo regular. Sí. Entonces empezaron a multiplicarse y así se expandió la tierra, ¿no?
Sí, me acuerdo una vez que le hice una pregunta de aquí, por eso más o menos me acordaba de esto. Y después me di cuenta que usted me dijo que en la forma cronológica no está bien puesto a veces en ciertos versículos. Sí. Yo me acuerdo que hice una pregunta sobre cómo era, no recuerdo bien la pregunta, pero sí era algo sobre. Y sí, después me di cuenta que sí, la Biblia en algunos no está cronológicamente bien. Sí, o sea, por ejemplo, sí, Génesis dice primero en el capítulo 1 una panorámica general de la creación. Y luego en Génesis capítulo 2 repite y se regresa a la creación del hombre y de la mujer. Y nos dicen, es que son dos relatos diferentes. No son diferentes. O sea, primero termina la panorámica cronológicamente, hasta aquí. Pero luego ya no sigue cronológicamente, sino se regresa y explica en mayor detalle lo que pasó. Y luego viene la caída, en Génesis 3, y luego la situación de Caín y Abel en Génesis 4. Pero luego se regresa en Génesis 5 a hablar otra vez de Adán y de Set. Y que Set ya lo había mencionado en algún otro versículo antes. Entonces, no podemos tratar de pegar una cosa con otra, sino que hay cierto interacción, o se traslapan pues las historias. Pero ya que uno tiene el concepto completo, ya puede uno ver con claridad, ¿no? Entonces, al leer la Biblia, uno se va dando cuenta que esta primera dispensación es Dios hablándole directamente a la gente. Dios le habló a Noé, le dijo construir el arca, le dijo cómo construirla, etcétera, etcétera, le dio todos los detalles. Después de Noé, ¿quién sigue? Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a mostrar el lugar. Y hay muchas veces que se repite la conversación, o que Dios le dice a Abraham, haz esto y haz esto y haz esto. De hecho, él es el que le dice a su hijo que vaya y busque a un hijo de su hermana, ¿no? Sí. Para que se case pues con ella. Que no sea de la tierra donde se fue, sino de donde él era. ¿No? Sí, Abraham mandó a su siervo. De lo que estábamos diciendo hace ratito, pues que buscaban parentela parentela para casarse. Entonces se ve que Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Isaac, Dios le habló a Jacob y Dios le habló a José. ¿Sí? Ahora, es importante ver que esa fue una dispensación. Hoy hay gente que dice, Dios me dijo, pero estamos en otra dispensación. Ya hay una Biblia, ya hay pastores, ya hay otras cosas que nos ayudan a entender la voluntad de Dios para nosotros. Y nadie puede decir, yo no necesito iglesia, yo no necesito pastor, yo no necesito leer la Biblia, yo tengo mi relación con Dios y Dios a mí me habla. Pues estás mal, porque ya no estamos ahí, ¿no? No que Dios no hable, Dios sí habla, Dios sí comunica con nosotros, pero no es la misma cosa, porque antes en los patriarcas ellos no tenían nada, cero. No había nación de Israel, no había rey, no había nada. O sea, ellos personalmente tenían su relación con Dios, y conforme Dios los iba guiando, ellos iban caminando y veían la bendición de Dios, ¿no? Una manera clara de ver que Dios los dirigía, pues es que prosperaban y que salían adelante de cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es la primera dispensación, ¿sí? La de los patriarcas. La segunda dispensación, o la segunda época, o la segunda era de la humanidad, es la era de la ley. ¿Cómo es? ¿La primera qué? ¿La primera era? La primera es la de los patriarcas, la que acabamos de ver. La segunda es la era de la ley. Y esta va a partir de Éxodo hasta Malaquías. O sea, todo lo que falta del Antiguo Testamento, todo eso está en la era de la ley. ¿Malaquías? Malaquías. Malaquías.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una transición del que digamos es el último patriarca, pero él es el que empieza como nuevo líder de la nación de Israel y él se llama Moisés. Moisés puede ser visto todavía como un patriarca porque Dios le habló y le habló muchas cosas, pero también es el primer líder de la nación de Israel. ¿Sí? Entonces él es el que hace la transición entre la dispensación de los patriarcas y nos inicia en la dispensación de la ley, porque la ley le fue dada a Moisés. ¿Sí? Moisés fue el primer líder de Israel. Sí. Como nación. Porque hasta antes eran familia. Hasta José, que termina Génesis, eran familia. Iban, se establecían en un lugar. Sí. Y ahí vemos que Israel estuvo en Egipto 400 años. Donde creció de ser una familia a ser una nación. Porque cuando llegaron, dice la Biblia que llegaron, no recuerdo el dato específico ahorita, creo que fueron 70 personas o algo así. Y cuando salieron eran cerca de 2 millones. Entonces, ahí en esos 400 años dejó de ser solo una familia de hermanos, hermanas, primos, a ser una nación. Y Moisés es el primer líder de la nación de Israel. ¿Ok? Entonces, en la dispensación de la ley, encontramos que Dios se relaciona con la humanidad a través de la ley que Él le dio a Moisés. ¿Cómo, perdón? A través de la ley que Dios le dio a Moisés y a través de Israel, que es cabeza de naciones, o la nación principal, o la nación escogida de Dios, o el pueblo escogido de Dios. Uh-huh. Me quedé donde dice la ley que Dios le dio, a través con la ley que Dios le dio a Moisés. Uh-huh. Y poniendo a Israel como cabeza de naciones, o nación principal, o nación escogida de Dios. ¿Sí? Entonces, a partir de Éxodo, el enfoque principal de la Biblia es la nación de Israel. ¿Sí? Obviamente había otras naciones a su alrededor, Egipto, Babilonia, los asirios, otras naciones. Pero el énfasis por medio del cual Dios está hablándole a la humanidad es a través de la ley y a través del pueblo de Israel, porque Él quiere tener un pueblo propio. ¿Sí? Ahora, dentro del pueblo de Israel se ve que había gente de otras nacionalidades. Algunos de Egipto salieron con Israel porque habían visto que Dios estaba con los israelitas y entonces quisieron seguir y hacerse parte de la nación de Israel. Y en el ¿Los faraones, no, que confiaban en los profetas? No. Que veían que tenía el favor de Dios, por decir Abraham, sí, o José, pero ellos no. De los faraones no. Ellos, bueno, el faraón que estaba en el tiempo que salió Israel de Egipto, pues él murió ahogado y él se rebeló en contra de Dios, él nunca aceptó. De los del pueblo de
con los israelitas de Egipto y se volvieron parte de la nación. El punto principal aquí es entender que Dios quiere tener un pueblo que le adore, que le alabe, de acuerdo a lo que Él puso en su palabra, en sus mandamientos. Sí. Todos en el mismo canal. Uh-huh. Porque cada nación de las otras naciones del mundo tiene sus propios dioses y tienen sus propias maneras de adorar y inventan sus cosas, sacrificios humanos ídolos religiosos, por ejemplo, lo que enseñan en la escuela de los dioses de los griegos y de los romanos, y que Zeus, y que quién sabe qué tantos, ¿no? Ya hace tanto que fui a la escuela, no me acuerdo. Pero cada nación de las naciones del mundo tiene sus propios dioses. Pero Israel es el centro de la dispensación de la ley, porque Él quería enseñarle a Israel quién era el verdadero Dios, desde el mero principio. Cuando Moisés ve que la zarza está ardiendo, él va y se acerca, y Dios le da su nombre. ¿Quién eres? Yahweh, o Jehová. Y eso significa yo soy el que soy. Y entonces manda a Moisés a sacar a los israelitas de Egipto para que sean el pueblo de Dios. Esa fue la primera vez cuando se le reveló en el desierto. Sí. Uh-huh. Y le da primero la manera de sacar a Israel de Egipto, y luego en el desierto les da los mandamientos y muchos milagros pasan para que los israelitas sepan que existe un solo Dios, que no todos los demás no son dioses, solamente existe un Dios y hay una manera única de adorarle, y esto es como Él dice, porque los dioses de los pueblos hacen lo que quieren y adoran como quieren y hacen sus cosas a sus ídolos, en fin. Pero lo que Dios nos quiere enseñar ahí, a través de Israel, a través de las leyes, los mandamientos y todo lo que Dios le dio a Moisés, Dios es muy claro en lo que le agrada y lo que no le agrada. Lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos. Por ejemplo, la ley todavía es buena en estos tiempos si la usamos correctamente. No para tratar de cumplirla, porque nadie la puede cumplir. La ley es buena en este tiempo para darnos cuenta qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Entonces, no importa dónde vivas, si eres chino, ruso, japonés, mexicano, australiano, lo que sea, la ley es para todos. Y si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, tienes que recibir esa verdad de Dios y saber qué es lo que agrada y qué es lo que no le agrada. Como dice Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es dada para que la gente se dé cuenta qué tan pecador es uno, no para tratar de cumplirla. Porque como nadie la puede cumplir, lo único que nos queda a nosotros es decir, pues soy pecador. Fallé, no pude. No lo logré. Pero eso nos da la entrada a la salvación de Cristo. Eso nos lleva al punto en el cual no nos podemos salvar a nosotros mismos porque no podemos cumplir la ley. Porque quedamos muy cortos y entonces se genera una necesidad. La necesidad de un Salvador. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel es un ejemplo muy claro de aunque sea la gente, el pueblo de Dios, aunque Dios haga milagros y maravillas, aunque Dios se manifieste y nos diga qué hacer, cómo hacer, aunque Dios nos envíe profetas, aunque Dios nos hable y nos diga a la mañana y en la tarde, en la noche, esto es, y haga todo lo que puede hacer Él, el pueblo de Israel nos muestra que somos rebeldes.
y que necesitamos algo más para poder tener una correcta relación con Dios. El final del pueblo de Israel es triste porque después de que vienen y son exiliados 70 años, cuando llegamos a Malaquías es porque estaban otra vez mal, y allí es donde vemos que diferentes imperios que profetizó Daniel, los persas, los babilonios, los persas, los romanos, todos ellos tomaron control de Israel. Y cuando viene Cristo, los romanos eran los que gobernaban en casi todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y Israel no era una nación realmente libre, ¿no? Entonces, terminan en una posición muy triste, porque no reconocieron y no se alinearon con lo que Dios quería, y en vez de glorificar y adorar a un solo Dios, empezaron a involucrar ídolos y adoraciones a ídolos, adoraciones paganas y cosas que no le agradan a Dios. Entonces, pues así no puede ser, y sufrieron las consecuencias de sus decisiones. ¿Okay? Entonces llegamos al fin del Antiguo Testamento, otros 400 años de silencio. ¿Se acuerdan que hubo 400 años en Egipto? Ahora hay otros 400 años y viene Cristo. Y ahí entramos en la tercera dispensación de la humanidad. El Evangelio. La gracia se llama. En esos 400 años no más se hablaba, pero no salió nada a la Biblia, nada de No hay nada de escritos. nada de escritos, 400 años. Uh-huh. Entonces entramos a la tercera dispensación, la gracia. Uh-huh. Juan 1, del 14 al 17, si me ayudan leyéndolo. Juan capítulo 1. Hasta el 17. No, eso es Lucas. Okay. Juan capítulo 1 del 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok. Entonces aquí encontramos el inicio de otra dispensación, la dispensación de la gracia. Y ahí dice claramente, la ley fue dada por Moisés. Y ya pasamos todo el Antiguo Testamento, obviamente rapidísimo. Y ahora entramos al Nuevo Testamento, que nos habla de que Cristo se hizo hombre. Aquel verbo fue hecho carne, es Cristo haciéndose hombre, y nos empieza a revelar la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, en esta nueva dispensación, Dios se relaciona con la humanidad por medio de Jesucristo, su Hijo,
Y los reglamentos, o como Dios gobierna, es a través de la gracia y la verdad. Okay. Entonces, Cristo viene a ser el último de los que cumplen la ley, porque toda la ley fue cumplida por Cristo. Y por decirlo así, le da el cierre a la dispensación de la ley, porque Él la cumplió completa y absolutamente. Y si ya no se necesita más demostración que nadie más puede cumplir la ley, porque por miles de años nadie pudo, pero Cristo la cumple y empieza entonces la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la capacidad que recibimos de parte de Jesús o de Cristo para hacer lo que le agrada a Dios. Es la capacidad que recibimos por medio de Cristo para hacer lo que le agrada a Dios. Y por eso dice ahí que recibimos gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia. O sea, necesitamos mucha gracia para hacer lo que Dios le agrada. En otras palabras, yo no puedo. Si no pude por la ley, ¿cómo voy a poder? Si la ley, que era, digamos, lo más básico que un hombre debería de hacer para agradar a Dios, y nadie pudo. Lo que enseña Cristo es mucho más difícil, ¿verdad? Porque Él dice, antes les fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ese es más fácil, ¿no? Digo, me das, te doy, ya. ¿No? Pero Él dice, no, si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra. Mucho más difícil. Y si alguien te obliga a cargar una carga que tú no quieres por una milla, la segunda es gratis. O sea, que ya, es muchísimo más difícil. Entonces, uno llega al punto en el cual uno dice, Señor, yo no puedo. Dame de tu gracia. Entonces, Cristo nos da la capacidad para hacer lo que Él nos pide. En otras palabras, Él lo hace a través de mí. Eso es la gracia de Dios. Y eso es lo que Cristo quiere enseñar a toda la humanidad en este tiempo. Estamos en la dispensación de la gracia. La ley solamente nos sirve para darnos cuenta qué pecadores somos. Pero por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios entramos a ser hijos de Dios. Por la gracia de Dios entramos a ser el pueblo de Dios. Por la gracia de Dios podemos comunicarnos con Dios. Y por la gracia de Dios podemos agradar a Dios. Pero nos vamos a dar cuenta. Ya no soy yo. Cristo vive en mí. Y Él es el que lo hace. Entonces yo no tengo nada de qué enorgullecerme, de qué sentirme mejor que los demás. Si soy bueno en algo para Dios, es por su gracia. Él lo hizo en mí. Entonces, no me vean a mí. Yo no soy. Es Cristo en mí. ¿Sí? Y entonces, cuando uno tiene ese entendimiento, uno puede vivir en la gracia,
Uno puede usar la gracia de Dios. Las cosas son maravillosas, pero no nos enorgullecemos. No nos sentimos superiores a los demás. No decimos, ay, miren qué chipocludo soy, ni nada de eso, no. Sino que decimos, el Señor lo hace en mí. Y entonces Dios recibe toda la gloria y nosotros pues somos solamente instrumentos o vasos o lo que Él quiera que seamos, ¿no? Decía una persona, Sí. En una ofensa, le digo, no es porque yo pueda perdonar, es porque está Cristo en mí. Yo de mi parte no puedo, tengo que recibir de su gracia. Sí. Porque realmente como humanos, ¿sabes? No lo hacemos. Sí. Si no está Cristo en mí, somos bien duros de corazón. Uh-huh. Pero ahora mi vida es diferente. Uh-huh. Yo solo de Él. Porque por uno mismo no. Tenemos que estar, que Él vive en nosotros para poder perdonar tantas ofensas. Sí. Entonces, la dispensación de la gracia va desde que el nacimiento de Cristo hasta antes del milenio, hasta el arrebato de la iglesia. ¿Sí? Que se lleva todo el Nuevo Testamento hasta lo que falta antes del arrebato de la iglesia. ¿Sí? Ya cuando la iglesia es arrebatada, ahí se acaba la era de la gracia y entramos a la cuarta dispensación. Esa es la que falta todavía. Que es la que falta, todavía no llegamos allá. Que es el milenio. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima clase. La cuarta dispensación. Nomás así se queda. Suspenso. Ya, pues sí, de eso se trata. Así nos vamos a quedar todas las clases. Se la sabe. Como la serie, si no, no la ves. Serie, sí. Si no, ya no viene uno. Estuvo buena. Sí. Nunca había escuchado de eso, pues, del milenio. Se pone el milenio. El milenio se llama la cuarta dispensación. Como hemos escuchado, para comprender las Escrituras necesitamos la visión completa, desde los patriarcas hasta el milenio. En este episodio, escuchamos una profunda reflexión de la gracia. Es el tiempo en el que nos encontramos hoy. Te invito a seguir meditando en las Escrituras y prepárate para el siguiente episodio.